Perspectiva KPMG presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Perspectiva KPMG. En esta ocasión nos acompaña Manuel Hinojosa, socio de asesoría en innovación y experiencia del cliente de KPMG México. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches. Siempre hemos hablado desde hace años de que el cliente debe estar en el centro de los negocios y en la perspectiva de las empresas. Sin embargo, estamos en una era donde esto se exige cada vez más. ¿Qué nos puedes decir respecto a los desafíos que hoy tenemos en poner al cliente en el centro? Sí, yo creo que como dices tú, el reto es operativizar dentro de las empresas que realmente el cliente esté al centro, ¿no? Y para eso creo que uno de los retos más importantes es que podamos personalizar el servicio. KPMG realizó un estudio justamente respecto a varios elementos de cómo operativizar, cómo hacer que en términos del día a día el cliente esté realmente en el centro. Compártenos algunos elementos. Sí, mira, en este estudio vimos que aquellas empresas que se enfocan sobre todo en la experiencia del cliente, que es uno de los elementos para poner al cliente en el centro, son empresas que tienen mucho más rentabilidad y aumento en ventas. En este caso vimos que estas empresas pueden crecer sus ventas en 9% en relación al 3.3% de aquellas que no lo hacen. Esto es importante que venga desde afuera hacia adentro, dice el análisis de KPMG. O sea, que las decisiones tomen en cuenta la información que llega desde el cliente. ¿Cómo hacerlo? Sí, es fundamental. Nosotros lo dividimos en dos partes. Como bien dices, primero de afuera hacia adentro. Esto quiere decir que tenemos que escuchar al cliente, saber qué piensa, qué siente, qué dice, y a partir de eso definir las estrategias internas para responder a sus expectativas. ¿Cómo hacer que dentro de una organización, Manuel, se pueda crear esta cultura? Porque a veces la alta dirección tiene este discurso, pero en los mostradores, en los teléfonos, en las ventanillas, pues ya no sucede esto. ¿Cómo hacer para crear la cultura organizacional adecuada? Hay que enfocarse en los empleados. Si los empleados logran entender la importancia de atender a los clientes y de que todos los procesos al interior de la organización estén orientados al cliente, va a ser mucho más fácil que se pueda operativizar. Decía un empresario que cuida mucho a tus clientes y ellos a tus empleados y ellos se encargarán de cuidar a tus clientes. Entonces sí tenemos que poner en el ADN de la organización esa cultura orientada al cliente. KPMG ha tenido experiencia en la aplicación de esta visión en diferentes sectores. Compártenos alguna de estas experiencias. Sí, mira, estamos viendo ahorita el sector asegurador y sector financiero como uno de los sectores que están invirtiendo más y que están buscando estrategias diferenciales para poder entender desde que un cliente quiere interactuar con ellos hasta que se presta el servicio, cómo mejorar la interacción y cómo ir afinando estos puntos de dolor que se van presentando para generar una experiencia mucho más positiva. Claramente el sector financiero es uno de los que está tomando cartas en el asunto. KPMG tiene un concepto, el Customer Journey. ¿En qué consiste este? Es uno de los elementos, así como te decía al principio, la voz del cliente, cómo escucharlo. El Customer Journey es un mecanismo para poder entender todo el ciclo de vida que tiene un cliente, la ruta desde que tiene una intención de compra hasta que la ejecuta y el servicio postventa. Y es una mecánica en donde vamos viendo todas las interacciones importantes para ver dónde están los momentos de verdad que tiene la empresa con el cliente y dónde están los puntos de dolor para resolverlos. Finalmente, Manuel, ¿qué recomendación harías a los empresarios, a los administradores de corporaciones que nos escuchan y que quieren llevarse un mensaje claro? ¿Cómo hacer en esta coyuntura para ponerle el foco al cliente? Definitivamente tiene que tomar la alta dirección y los niveles ejecutivos, incluso a nivel consejo, el liderazgo sobre estas iniciativas, porque es desde arriba hacia abajo donde se tiene que permear esta cultura que platicábamos. Y hemos visto en análisis que además la experiencia del cliente es un tema que aumenta la rentabilidad, es algo que se paga y el crecimiento contra aquellos que no lo hacen puede ir en proporciones de 1.5 a 3.5. Entonces es algo que hay que tomar muy en serio, creo que es uno de los diferenciadores clave y te diría que hay que empezar ahí, desde arriba.
Pues queda ahí el mensaje. Manuel Hinojosa, socio de asesoría en innovación y experiencia del cliente de KPMG México, gracias por compartir con nuestra audiencia estos conceptos. Al contrario, encantado. Gracias por estar aquí nuevamente con ustedes. Y sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima Perspectiva KPMG. Perspectiva KPMG presentó.